yo puedo almacenar los planos de sección, los planos de corte, y dejar los otros elementos sin almacenar, de tal manera que voy a poder definir en cada momento el resto de los elementos, los voy a poder definir en cada animación. Vamos a generar un primer plano de sección, que lo vamos a hacer en este sentido. Vamos a mover un poquito más hacia adentro. Supongamos que la primera escena la quiero ahí. Verifico que esté activo el plano de sección. Aquí es fácil identificarlo porque está de color azul, pero de cualquier manera, si yo pico el botón de la derecha, me dice que este corte es el activo. Entonces, estando en esta situación, le digo que quiero crear mi primera escena. En esta escena 1, lo único que he almacenado es el plano de sección activo, nada más. La posición de la cámara, los elementos ocultos o no están almacenados en la escena, sino que van a depender de lo que tenga definido en el momento después que genere la animación. Lo único que he guardado es el plano de sección. Vamos a hacer una copia de este. Para hacer una copia yo pico el botón de la derecha y le digo añadir, y entonces me paro en la escena 2, donde voy a crear otro plano de sección, pero esta vez lo voy a crear en el otro sentido. Lo selecciono, lo muevo, supongamos que sea por ahí, está activo, por eso está de color azul. De cualquier manera, si pico en el botón de la derecha me dice que es el corte activo, y a esta escena 2 la voy a actualizar con esta segunda situación. Entonces tengo una escena 1 donde me aparece un corte determinado con un plano de sección determinado, y una escena 2 donde tengo un corte en el otro sentido. Ahora vamos a duplicarla esta de nuevo, añadir una tercera, y voy a crear un tercer plano de sección, esta vez horizontal, y como cortando en planta. Supongamos que sea por ahí, está activado porque se ve de color azul, entonces actualizo esta tercera escena. Acuérdense que lo único que he guardado es el plano de sección. Todos los demás elementos de la animación no están almacenados en la escena. Solo está almacenado el plano de sección. Entonces me vuelvo a la primera escena, lo ejecuto y tengo esto, ¿sí? Paso del primero al segundo y del segundo al tercero con un efecto que por ahí eso es interesante como para mostrar el proyecto con cierto dinamismo. Ahora, ¿qué es lo que me está molestando ahí? Los cortes, ¿sí? Los planos de sección no quiero que se vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos planos de sección? Lo que vamos a hacer es colocar esos planos de sección en una capa, y a esa capa la vamos a ocultar. Como el tema de la visualización de los objetos y las capas no son datos que están almacenados en las escenas, yo lo puedo hacer con total libertad y va a tener efectos sobre la animación, porque lo que va a hacer es, como no son datos que están almacenados en las escenas, va a tomar lo que esté en el momento que ejecuto la animación. Si yo hubiera almacenado como parte de la escena la situación de las capas, esto sería un poco más complicado porque tendría que ir actualizando escena por escena. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir un ratito a la bandeja de capas. Le voy a decir que vamos a crear una capa que se llame planos de sección, o el nombre que le quieran poner, y vamos a ir pasando de capa los elementos. Selecciono un elemento, me voy a información de la entidad y le digo que lo quiero poner en la capa plano de sección, y a la capa plano de sección la voy a ocultar, la voy a hacer invisible, de tal manera de ir viendo el efecto y verificando que esté todo bien. Selecciono el otro plano de sección, le digo que lo quiero mandar a la capa plano de sección, y selecciono el tercer plano de sección y le digo que lo quiero mandar a la capa plano de sección.
Entonces fíjense que, de nuevo, como la escena 1, la escena 2 y la escena 3 no tienen incluido, no tienen almacenado el estado de las capas, yo puedo hacer esto que acabo de hacer, de pasar estos elementos a la capa después de haber creado las imágenes, y van a tener efecto en la animación, porque no son datos que estén almacenados en las escenas. Si yo hubiera dejado activado la opción capa visible cuando he creado la escena, aunque yo haga esto, no hubiera ganado nada, porque ya está almacenado el dato de que las capas son visibles como un dato propio de la escena, y por lo tanto debería haber ido a cada escena, haber quitado esta opción y haberla actualizado, escena por escena. Entonces veamos cómo queda ahora. Fíjense que ahí ya no se ven los planos de sección. Ahora, supongamos que me parece que está linda la imagen, la animación, pero yo quiero cambiarle el punto de vista. Cuando está el corte en el sentido transversal, quiero verlo un poco más de frente al corte transversal. Cuando está el corte longitudinal, quiero verlo un poco más de frente al longitudinal. Es decir, quiero cambiar un poco el punto de vista de en cada momento. Entonces yo puedo parar esto, irme a la escena 1, irme a la escena 1 y decirle que supongamos que me lo ponga por acá. Entonces si yo la ejecuto ahora, como la cámara tampoco es un dato que haya sido almacenado, yo lo puedo mover y eso me va a permitir actualizarlo. Ahora, si yo quiero que la cámara, que la posición de ese corte, que la posición de la cámara en cada situación sea distinta y quede almacenado, bueno, tendría que hacerlo. Yo le digo, por ejemplo, que en la 1 quiero que la posición sea esta, ¿no es cierto? Entonces le voy a agregar este dato, ¿sí? Y le voy a decir que lo actualice. Entonces ahora la posición de la cámara ya es un dato de la escena. Después me voy a ir a la escena 2, lo voy a mover al corte, le voy a decir que lo quiero ver de este lado, que quiero guardar la posición de la cámara y lo actualizo. Y después me voy a ir a la escena 3 y le voy a decir que lo quiero ver en esta posición, que voy a guardar la posición de la cámara y lo actualizo. Entonces volvamos a la 1. Y lo ejecuté. Como ahora sí le he agregado el dato de la posición de la cámara, a medida que yo me voy moviendo, también me va moviendo la cámara. Lo único que me quedaría, si quiero mejorarlo un poquito más, es que va muy rápido y es como que no se queda quieto en cada corte, para que yo tenga tiempo de ver ese corte antes de que siga con el siguiente. Entonces, para solucionar eso, lo que yo podría hacer es copiarle. Fíjense que esta escena es igual a esta. Ahí tengo las dos escenas iguales. Entonces, el tiempo que pasa entre la escena 2 y la escena 4, en realidad no hay animación, porque las dos escenas son iguales. Entonces ahí van a pasar 2 segundos, 3 segundos, no sé cuánto está configurado el tiempo, en que se va a quedar quieto en esa situación. Y lo mismo tendría que hacer acá. Vamos a empezar duplicando esta. Entonces tengo esta posición y esta posición. Entonces veamos cómo queda ahí.
Fíjense que llego a la posición del corte longitudinal, se queda quieto ahí un ratito, sigo con el corte en planta, digamos horizontal, se queda quieto un ratito y recién vuelve al primero.